Las consolas clásicas están que arden, los aficionados no las dejan morir y a cada rato nos están dando más y mejores juegos para ellas, ya sean ports de otras máquinas o títulos originales, también llamados homebrews. Por este canal ya hemos visto desfilar sistemas como la NES, Game Boy Color, Super Nintendo o Game Boy Advance. Sin embargo, una de las más habituales en salir es la 16-bit de Sega, la Genesis Mega Drive, debido a que la comunidad la tiene consentida, trayéndonos a cada rato nuevos lanzamientos. Por lo que otra vez veremos 3 ports o adaptaciones impensables para esta máquina, tan querida por muchos, entre los que me incluyo. Así que prepárate para sorprenderte. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con la saga de shooter en primera persona de Microsoft Xbox. Estamos hablando de Halo. En esta ocasión no es un port de algún juego de la franquicia, sino más bien una conversión del fangame Halo 0 de Doberman Studios, una versión pixel art 2D de la serie creada por Bungie, realizado por E-Rock y Anonymous usando el Scorpion Engine 2025. Es una demo prototipo que consta de un solo nivel. Dicho título no solo se está adaptando a Genesis, sino también al computador Amiga y a la Neo Geo CD. Los gráficos son bastante parecidos al juego hecho por fans en que se basa, aunque un poco más pixelados y con menos resolución. Los personajes son bastante grandes, tanto Master Chief como los enemigos, a pesar de ser del género Run and Gun, que se estilan más pequeños. Las animaciones son más toscas, sin la fluidez del original, aunque eso no desmerita el trabajo hecho. Estamos hablando de una demo a la cual todavía le falta mucho. Tenemos detalles interesantes, como los efectos de luz al disparar las armas, aunque en general se muestra una paleta de colores algo apagada y sombría. En términos sonoros no tenemos música, solo efectos de sonido, como los disparos o el escudo recargándose. El control es bastante completo, ya que prácticamente se usan todos los botones. Con la cruceta nos movemos hacia los lados, pulsando arriba salta y hacia abajo nos agachamos, además de podernos mover en cuclillas. Esto a su vez también sirve para recoger las armas que dejan los enemigos o encontramos por el camino. Con el botón A recarga y golpea de cerca, B sirve para disparar y con C lanza granadas. El Start sirve para cambiar de arma. En cuanto a la jugabilidad, el juego es bastante difícil si vas de frente y a lo loco, ya que es muy difícil esquivar los disparos, así que hay que ir poco a poco. Afortunadamente dispara automáticamente en diagonal. Al menos no encontré bugs de ninguna clase, por los momentos. Resumiendo, aunque es un port que luce bastante genial, todavía hay mucho por hacer. Seguimos con la conversión de una de las sagas más famosas de Nintendo. Nos referimos a Metroid. Creado por Retroloaded usando el kit de desarrollo SGDK, nos encontramos ante una adaptación del primer capítulo de las aventuras de Samus Aran en la NES. Aunque hace un par de años tuvimos en el canal una reinterpretación de Metroid llamada Space Hunter, hecho por la misma gente, no es igual. La presentación visual es muy buena. Es como ver un remake del primer capítulo de la serie con mejor apariencia. Claro, tampoco el original era un alarde de gráficos. Es verdad que no llega a la altura de Zero Mission, pero hay que tomar en cuenta que es una Genesis Mega Drive, consola más antigua. El sprite de Samus es igual al de la NES, mucho más colorido y detallado, aunque aún conserva esa rara forma de caminar. Igual pasa con los escenarios, son más vistosos y definidos sin ser nada del otro mundo. Hubiera sido bueno añadirle más variedad. Tenemos algún efecto interesante de transparencias en las puertas. Donde sí no hay dudas es en la música, con melodías que recrean muy bien a las originales.
En la pantalla inicial nos dice que fueron creadas por Vector Orbitex, Spinning Squareways y Fecal Fields. Algunos de ellos ya han pasado por el canal. Los efectos de sonido son más limitados, aunque tenemos la voz digitalizada de Samus cuando recibe daño. Apenas hay 2 enemigos. Todos los escenarios están vacíos. Así también, tampoco conseguimos mejoras, y las salas de guardado no funcionan. Todo está aún muy crudo. El control se limita a disparo y salto. Pulsando abajo se transforma en morfosfera. Eso sí, el juego está plagado de bugs. Algunos bastante gordos, como quedarse trabado en una pared, que la lava no nos hace daño, que nos desplacemos hacia atrás en la pantalla, o este muy curioso, que me trabó e hizo que me desplazara por la parte inferior de la pantalla. Todo eso no hace más que demostrar lo prematuro de su desarrollo. Esperemos a ver cómo le va en futuras actualizaciones. En fin, una buena adaptación que demuestra que la Genesis Mega Drive sí es capaz de albergar un juego del estilo Metroid. Finalizamos con la adaptación de uno de los juegos indies más populares de la década pasada, y no es otro sino Super Meat Boy, renombrado ahora Mega Meat Boy. Creado por Jun Rock, usando también la herramienta SGDK, es una recreación bastante digna del original. Como muchos sabrán, nos encontramos ante un exponente del género de plataformas de precisión, en donde tenemos que rescatar a nuestra novia, esquivando muchos obstáculos y haciendo maniobras imposibles. El título cuenta con 20 fases que podemos escoger libremente en el mapa del mundo. Los gráficos han sido simplificados en relación a su contraparte mayor, con escenarios más sencillos, aunque es verdad que tampoco el original tenía un aspecto visual espectacular, por lo que este port conserva parte de su encanto. Los personajes mantienen ese look minimalista. Igualmente, nuestro héroe va dejando su rastro al pasar por una superficie. En realidad, no le hace falta que sean súper detallados, la esencia de este título es su jugabilidad. En cuanto al aspecto sonoro, no tenemos música, tan solo algunos efectos de sonido. El control es básico, un botón para correr y otro para el salto. Los niveles son una reproducción casi exacta de las etapas del Super Meat Boy, con la ubicación de los obstáculos prácticamente igual. Al finalizar un nivel, nos dan la opción de continuar al próximo, ir al mapa o repetir la etapa. Aunque tenemos tiempo, el juego no guarda los registros. Conserva también los War Zone, en donde salen unas zonas más desafiantes y con vidas limitadas. El creador planea seguir añadiendo mejoras, como música, más niveles, un jefe final, ya que esta demo no lo posee, y algún personaje extra. Sin duda, una conversión bastante digna del Super Meat Boy. En conclusión, acabamos de ver 3 conversiones para la Genesis Mega Drive de diversos géneros, que demuestran que esta consola se niega a morir, y esto apenas va empezando, ya que cada día se suban más y mejores títulos, desde adaptaciones de otras máquinas hasta juegos totalmente nuevos, manifestando el cariño que le tiene la comunidad a la 16-bit de Sega. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas geniales conversiones para la Genesis Mega Drive? ¿Cuál te sorprendió más? ¿Qué otra consola te gustaría que trayera al canal? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras.
como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.